En países seculares con grandes cantidades de practicantes religiosos, esta casa prohibiría los partidos políticos religiosos. Hay que entender, y es muy importante ver esta característica de que son países seculares, es decir, son países laicos, son países que precisamente en sus constituciones, en sus cuestiones de vida, no incluyen una religión específica, sino que por lo general permiten, digamos, la pluralidad religiosa. Pero hay que entender otra característica relevante y es que precisamente en estos países existe una gran cantidad de practicantes religiosos, sea cual sea la religión, puede ser el islam, el catolicismo, pueden ser cristianos, pueden ser musulmanes, pueden ser distintos tipos de religión que pues digamos se practican allá. Pero lo más relevante es que pues existiendo esta posibilidad de que existen todos este tipo de creyentes en varias doctrinas, es importante y es necesario prohibir los partidos políticos religiosos. Entonces, lo primero que hay que mecanizar es por qué es tan relevante prohibir estos partidos, porque es la medida como idónea para satisfacer ciertas necesidades. Entonces, creemos que existe un problema en la actualidad y es que las democracias cada día están más débiles y los sistemas de valores a partir de las democracias también se fundamentan en cuestiones mucho más frágiles. Esto ocurre porque no existe una legitimación fuerte a la democracia, no existe una posibilidad de participación lo suficientemente real, pero adicionalmente existen cuestiones como lo puede ser la religión que implican emotividad, que implican unas cuestiones diferentes, digamos, del esquema de lo que puede hacer o no un gobierno, terminan permeando la visión de las personas, de los votantes y permean adicionalmente las prácticas que se dan a través de las cuestiones religiosas. Pero que se entiende por una religión también importante. Una religión pues precisamente es el conjunto de dogmas y de principios que se rigen a partir de una creencia de que existe un Dios y este Dios determina por lo general, pues las religiones suelen ser monoteístas, pero también pues hay, pues las mayoritarias suelen ser monoteístas, entonces este Dios es el que dictamina mis comportamientos, dictamina mis valores, dictamina cómo debo vivir. Entonces regulan, digamos, condiciones de la vida humana, como lo pueden ser la muerte, como lo pueden ser cuestiones como con quién me relaciono, cómo me relaciono, qué perspectiva tengo, digamos, en cuestión al aborto, qué perspectiva tengo respecto de cómo ayudo al otro, de cómo me aproximo al otro, de qué instituciones prefiero, como lo es el matrimonio, como lo es ciertas circunstancias, digamos, de hecho, que hacen que yo pueda ejercer mi religión, que tenga también, digamos, a estos pastores, a estos curas, a estas cabezas de la religión que también representan para mí unos ídolos o unos representantes de ese Dios al que yo sigo, de ese Dios al que quiero escuchar y al que quiero materializar, digamos, mis convicciones. Entonces, bajo esa idea, entendamos que por lo general lo que ocurre cuando existen esos partidos políticos religiosos es que se da una gran manipulación política alrededor de ellos. Y adicionalmente la representación política se considera que no debería estar permeada por estos factores religiosos porque incluyen algo muy relevante y es el sesgo religioso. Entonces, lo que ocurre es que esta gran cantidad de personas, lo más probable que practiquen esta religión, lo más probable es que vaya a terminar votando por estos partidos precisamente solo por ser de la religión que yo profeso. ¿Cuál es el problema de que yo termine votando por ellos? Lo primero es que estoy ignorando otros factores que también resultan relevantes para las prácticas. Es decir, no solo los valores deben estar situados dentro de la política, sino también la forma en que se ejecutan esos valores. Y por ejemplo, yo voto, no sé, porque este pastor lidera la penalización del aborto, ejemplo, pero este pastor no tiene ni idea de cómo hacer una planeación urbanística, de cómo situar avances sociales, de cómo analizar las circunstancias económicas, digamos, de una ciudad, pongámoslo así, como digamos que quiere ser alcalde. Entonces, cuando yo priorizo ese sentimentalismo, esa situación de hecho, ese valor de preferir, digamos, que exista esta ayuda a la lucha contra la penalización del aborto, pues lo que estoy dejando de lado son otros factores que también
incluyen o son relevantes en mi vida, pero no los puedo tener tan en cuenta en aras de que hay alguien que, digamos, está defendiendo otros valores que para mí son importantes. Entonces, de por sí ya genera ese sesgo. Y ese sesgo es perjudicial para mí porque me bloquea, digamos, una percepción importante de la ejecución de políticas, pero a la vez genera un sesgo para la mayoría de la población en la cual muy posiblemente esta votación va a ser aplastante y muy posiblemente lo que va a ocurrir es que los mecanismos y cambios sean mucho más lentos. Porque adicionalmente existe una resistencia al cambio. Entonces existe una resistencia al cambio porque por lo general las religiones ya tienen unos dogmas. Y estos dogmas, si bien podemos hablar de que en la Iglesia Católica hace poco con el Papa Francisco lo que se ha hecho es intentar reinterpretar algunas doctrinas de la Iglesia, o por ejemplo en el Islam también ha habido como una manifestación no necesariamente radical, sino unas manifestaciones distintas de las que normalmente la gente habla o de las que la gente critica. Creemos que ese cambio social ha sido demasiado lento y el hecho de que las políticas públicas se terminen ejecutando a partir de cuestiones religiosas hace que precisamente el cambio, así como sus dogmas, ha sido lento, pues los cambios de las políticas públicas, los cambios sociales respecto de derechos de personas como la mujer, respecto de las personas como el grupo LGTBI, o incluso de cuestiones como la adopción igualitaria se vean permeadas, se vean disminuidas. Entonces, por una idea de que lo que incluso si nos pueden vender que existe representatividad, creemos que la representatividad puede estar sesgada, pero adicionalmente por un tema de que se traspola, digamos, estas problemáticas de la religión a la política, creemos que no debería permitirse este tipo de partidos.